Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta importante tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Digo importante porque se produce en un momento clave, en un momento trascendental. Como todos ustedes saben, el pasado sábado se constituyeron todos los ayuntamientos de los 8.000 y pico municipios de España. El nuestro, Valdepeñas, no fue menos, tuvo sus peculiaridades esta sesión, a diferencia de otras anteriores, y da pie a un periodo máximo de un mes para la negociación entre el Partido Socialista y Unidas por Valdepeñas, que es la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, para recomponer, reorganizar el nuevo equipo de gobierno del que ya anunció Izquierda Unida que no iba a formar parte y que si lo apoyaba era con acuerdos puntuales, punto por punto, momento a momento. Esa negociación que el alcalde dijo a principios de esta semana, el pasado lunes, que ya estaba iniciada entre los dos partidos, pasa por que Izquierda Unida esté de acuerdo con el reparto de áreas y con asignación de cada una a cada uno de los 10 concejales y concejalas del Partido Socialista que fueron electos el pasado 28 de mayo, y también con la designación de aquellas áreas fundamentales que requieren de la dedicación exclusiva, de la dedicación a media jornada o con exclusividad por parte de los ediles a los cuales vayan a ser encomendadas. También la cuantía de esas liberaciones. En esas estamos, y el alcalde se dio un plazo de 10 días, trasladó a los medios de comunicación que los partidos políticos, Izquierda Unida y PSOE, se habían dado un plazo de 10 días para cerrar esos acuerdos y proceder a la convocatoria del pleno que popularmente se llama de organización, de inicio de la legislatura. Vamos a ofrecerles primero un vídeo con una declaración posterior a la celebración de ese pleno constitutivo. La realizó el alcalde en su despacho de alcaldía, al que regresaba ya electo, y en el que hizo un pronunciamiento institucional después de que él mismo decidiese, junto con el secretario general del Partido Socialista de Valdepeñas, a su vez concejal de Obras en la anterior legislatura, que no hubiese discursos institucionales por parte de los portavoces de los grupos políticos, dada la, digamos, abrupta negociación que se conoció después de las elecciones entre la candidata del Partido Popular y, bueno, más que negociación, oferta propuesta, porque la negativa parece ser que fue inmediata. El intento de negociación, como digo, de la candidata electa del Partido Popular, de un lado con Izquierda Unida y por otro lado con Vox. Vamos a mostrarles primero ese vídeo, esa pieza informativa que elaboramos desde los servicios informativos de Televaldepeñas, correspondiente a la declaración institucional realizada por el alcalde Jesús Martín después del pleno del pasado sábado. Jesús Martín no duda de que muchos españoles expresaron en las elecciones municipales un rechazo al contexto político nacional, llevándose por delante a multitud de ediles que habían desarrollado una gestión positiva en ayuntamientos de todo el país, pese a lo que él y su equipo han mantenido la confianza mayoritaria de la ciudad. Bueno, es una obviedad que después de lo que ha ocurrido a nivel nacional y en Castilla-La Mancha, donde la política nacional ha embarrado a la política local, llevándose por delante a un montón de ediles y edilas que posiblemente han hecho una gestión magistral, pero que han pagado, en este caso, como diríamos en el pueblo, justos por pecadores. Yo lo único que puedo decir en el día de hoy es que tengo que respirar el polvo que levanten las sandalias de mi ciudad, porque ahí he tenido el paraíso. Porque si después de 20 años y con lo que ha ocurrido se sigue confiando en mi persona y en mi proyecto, pues se podrá entender que esté emocionado. Y lo digo con humildad, porque ya a estas alturas no hay que vender motos. Yo, obviamente, y estoy ahora mismo frente a otro alcalde, el primer día que tomamos posesión uno se pone muy nervioso. Yo en las siguientes no me puse nervioso, pero en esta no me he puesto nervioso. Me he emocionado, casi una sensación que no sentía desde hace mucho tiempo. Martín confirmó también que será su última legislatura, que piensa jubilarse cuando cumpla la edad, no sin antes cumplir
su compromiso con los ciudadanos. Avanzó por último algunas de sus prioridades en este inicio de legislatura, que pasan por acabar de gestionar la llegada a Valdepeñas de 5 nuevas firmas comerciales de referencia internacional, continuar con el proyecto de implantación de la firma aeronáutica Skydweller, las obras del nuevo paso del barrio de San Pedro y la conexión de la calle Buen Suceso con Avenida 1 de Julio, que supone también la ampliación del Colegio Lorenzo Medina, y la continuación del plan de tormentas hasta completar la parte norte entre la Avenida de los Estudiantes y la Avenida de las Tinajas. El pleno fue presenciado in situ por varios cientos de invitados dentro del salón de plenos y en los espacios comunes de la Casa Consistorial a través de distintas pantallas, y fue además emitido en directo por Tele Valdepeñas. Es ahora cuando se abre un periodo fundamental y breve para la recomposición del equipo de gobierno, con el nuevo reparto de áreas entre los 10 ediles del PSOE, que tendrá que ser consensuado con los concejales de Unidas por Valdepeñas para un próximo pleno de organización que tendrá lugar en muy breves fechas próximas. Jesús Martín se dispone a completar una larga etapa de 36 años en el Ayuntamiento de Valdepeñas, 12 primeros años como concejal y 24 como alcalde, si consigue completar la legislatura que acaba de comenzar. Fernando Prieto Ruiz, Ángel Luis Rivas, muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, yo os plantearía, porque visteis la sesión de investidura del pasado sábado, tuvo diferencias notables con respecto a anteriores legislaturas. ¿Qué conclusiones traísteis de esta primera sesión, de esta sesión constituyente de la Corporación Municipal de 2023 a 2027? Bueno, es difícil extractarla y compararla, ¿no? También son situaciones distintas. Puede ser semejante a la legislatura que salió alcalde victoriano, González de la Leja, que fue 10-10-1, y ahora puede ser un poco comparable, ¿no? Es decir, no se tiene mayoría absoluta y evidentemente se necesita de otra fuerza para gobernar con cierta tranquilidad. Pero eso no exime de, bajo mi punto de vista, de no dar la voz al resto de portavoces para expresar, cuanto menos, bueno, pues el agradecimiento a sus propios votantes y expresar cuáles van a ser sus medidas, en principio, o cuáles van a ser la toma de postura de lo que puede ser a lo largo de esta legislatura. Yo creo que, a mi entender, ha sido una posible falta de tacto, es decir, de no dar voz al resto de portavoces. Yo creo que cualquier otro comentario que se haga desde el mismo ayuntamiento no cabe. No cabe de que estén elecciones generales cerca, no cabe que no se tenga mayoría, no cabe nada. Es decir, yo creo que es la expresión del pueblo y el pueblo tiene derecho a ser oído, y en ese momento están representados en el resto de portavoces. Y eso, vuelvo a reiterar, bajo mi punto de vista, en esta toma de posesión se ha quitado. Creo, sinceramente, que es un error. Ángel, el hecho de el precedente, en los días previos, lo que había acontecido antes de este pleno de investidura y que destaparon primero un medio de comunicación y después tanto Izquierda Unida Podemos como con Vox apuntando a la candidata del Partido Popular, que ponía a disposición de los otros dos grupos los votos a su partido para desalojar a la fuerza más votada y proclamar alcalde al candidato de Izquierda Unida, ¿es motivo suficiente como para eliminar del guión del acto institucional del Pleno Constituyente las intervenciones, entre otras, de la candidata del Partido Popular, para evitar riesgos y darle la institucionalidad y la seriedad y la solemnidad que requería el acto? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre las formalidades y las posibilidades reales, ¿no? Se ha definido en varias ocasiones la política como el arte de lo posible, y a mí particularmente me gusta que este tipo de actos pues tenga más pompa, más boato, más circunstancia, y efectivamente pues se le dé la palabra, se le da palabra a todos los representantes participantes en el acto, representantes populares participantes en el acto. Pero también es verdad que a lo mejor un poco de perspectiva prudencial se ha impuesto, cabe la posibilidad, no sé si esto se puede negociar a priori, es decir, no vamos a hacer discursos para evitar que alguien, por ejemplo, pues se vaya por los cerros de Úbeda y nos monte un trías, ¿no? Como en el Ayuntamiento de Barcelona. Habría sido realmente patético que alguien se hubiese puesto allí a... Entonces, pues sí, queda frío, queda feo, queda un poco a pompa, poco boato, poca circunstancia. Desde un punto de vista formal es incorrecto, a mi modo de ver es incorrecto, desde un punto de vista prudencial se comprende.
En todo se comprende, aunque no se termine de justificar. Ya digo, prudencial, pragmáticamente, nos quitamos de discursitos y así nos quitamos de escenitas. Habida cuenta de que efectivamente, tanto la precampaña como la campaña, como el proceso negociador, digamos, bajo cuerda, pues no ha quedado demasiado elegante, pues tampoco a mí, insisto, no me gusta, estoy de acuerdo con Fernando, pero también hay que ser prudentes en este tipo de cuestiones. Tiempo habrá para que los portavoces de la oposición tengan la palabra y, llegado el caso, si quieren decir algo al respecto, y con vistas a dentro de 4 años o cuando sea, pues que incluso que se haga de alguna manera hasta formal y obligatorio en reglamento que se le dé la palabra a la oposición en el acto de asunción del cargo, acerca del cual se podría decir muchas cosas también. Yo ya lo he dicho, lo he publicado en valdepenasdigital.com. Hay ciertas cosas del acto que no me gustan en absoluto, pero eso se podrá hablar después. Fernando, feo del todo hubiese quizás quedado que interviniese con un discurso más o menos largo el alcalde y no hubiesen tenido voz los grupos de la oposición, pero en este caso, ¿asumes quizá que pagaron justo por pecadores? Evidentemente. Yo creo que, vuelvo a reiterar, es que no es justificación, es decir, en el arte de la política yo creo que es negociable absolutamente todo, y de hecho se ven ayuntamientos por ahí... Y absolutamente con todos. Absolutamente con todos, es decir, dicen, no se puede la izquierda con la derecha, no, vamos a ver, el PNV y la antigua Convergencia de izquierdas no son, ya han negociado, tanto con el PSOE como con el PP, es decir, negociaciones, bandas izquierdas con derechas hay, en ayuntamientos Izquierda Unida con el PP hay, en ayuntamientos que se han dividido el PSOE y el PP hay, es decir, multitud de posibilidades y de cambios. Y el que se haya visto unos contactos fallidos o mal planteados o mal diseñados, o bueno, lo podemos calificar de la manera que queramos, no exime a que a la hora de tomar posesión los concejales no se exprese lo que cada fuerza política quiere manifestar, independientemente que se haya liado o no, porque estamos acostumbrados en el Ayuntamiento de Valdepeñas a ver circos, muchos, y todo el mundo los hemos visto y la gente ya no se escandaliza. Pero creo que además en el primer pleno la gente en ese sentido es mucho más sensible y creo que no se va por esa tremenda, sino que yo creo que se va más que nada, bueno, pues a ver las líneas generales y en definitiva agradecer, ¿no? Es un día yo creo que de alegría para todos los concejales que cogen de nuevo su cargo, tanto repetidores como nuevos, y creo sinceramente pues bueno, pues que ha sido una falta de cierta sensibilidad en ese sentido. Y yo creo que con el paso del tiempo nos daremos cuenta de que eso ha sido así. Fallido el contacto, vuelvo a reiterar, yo creo que se ha hecho sinceramente mal, ¿no? Y bueno, y de eso hablaremos a lo largo de la tarde. La cuestión es que las áreas de gestión que hasta hace apenas un mes se distribuían entre 11 corporativos, ahora tienen que distribuírselas entre 10. Dicho sea de paso, en Manzanares, la vecina de Manzanares, el equipo de gobierno con mayoría absoluta tiene 10 concejales, porque hay menos población, este ayuntamiento está compuesto por 21 y aquel por 17. Y se reparten las mismas, claro. Se reparten exactamente las mismas. Alguna duda podría ser, por ejemplo, ¿quién asume el área que dejó vacante o huérfana, por mejor decir, el añorado José Antonio Sánchez Cerola, el área importante de medio ambiente, parques, jardines, cementerio, basura, limpieza, caminos rurales, etcétera? Y en segundo lugar, la no menos importante y trascendental área de educación, que ha dejado también vacante un gran concejal de educación como ha sido Antonio Antonalla, que tiene a su cargo la Universidad Popular con cerca de 2.000 usuarios, tiene también la Escuela de Música y la Guardería Municipal de Cachiporro. A Ángel, no sé si lo veo muy en condiciones de hacer pronósticos, pero ¿cuál sería el tuyo? ¿Y yo por qué no? Evidentemente, ¿por qué no? Estoy muy cansado, ¿cómo es esto? Doylo por hecho que conoce más los entresijos. Eso sí. Bueno, vamos a ver, el número de concejales, hay ayuntamientos muy grandes en los que se va a gobernar con una minoría muy minoritaria y se van a repartir las áreas entre los minoritarios, es decir, entre los que hay, no va a haber mucha reducción. Bueno, yo creo que cuando se presentan los concejales, en principio, y reitero la palabra en principio, no hay duda de que están capacitados para llevar cualquier área. Aunque tienes un diseño, luego hay cambios, y luego hay, porque vuelvo a reiterar lo que he dicho muchas veces en esta misma tertulia,
en todas las instituciones tienes funcionarios, buenos funcionarios que te hacen, en muchos casos, el área de que funcionen medianamente bien. Tú lo que tienes que dar como concejal son las directrices o aplicar lo que va a ser tu línea de gobierno. Yo creo que, bueno, pues Jesús, en este caso el que ha ganado las elecciones, el PSOE, en definitiva, tendrá más o menos un diseño de cómo lo reparte. Si hubiesen sacado 12, tendría que haberlas estirado, y si ha sacado 10, pues las tiene que constreñir. Evidentemente, el diseño se hace en 10 días o no 10 días. De todas formas, a mí es que me da la impresión de que ha dejado un poco tiempo para hablar con Unidas por Valdepeñas, por si cabe la posibilidad de pactar a lo largo de 4 años, aunque lo veo complicado. Yo creo que ese ha sido el órdago que se ha tirado, ¿no? Porque creo que el diseño de ayuntamiento, y más con la experiencia que tiene de 24 años, evidentemente lo tiene ya más que diseñado de cómo va a ser. Pese a que en esta ocasión seamos 3 y no 4, como de costumbre, por circunstancias X, sí que os pido que interactuéis y que me hagáis el ostracismo a mí, que abrimos barra libre de opinión. ¿Alguna hipótesis acerca de cómo se puede reorganizar? Sí, medio ambiente con obras y educación con cultura. Yo creo, si me permites, Ángel, yo creo que va a haber... O con servicios sociales. Yo creo que va a haber mucha parte que se va a llevar a Hacienda, porque hay áreas que son puramente económicas, y las que van a ser económicas, lo más lógico que se vayan con áreas de Hacienda. Hacienda se lo lleva siempre el alcalde y no ha delegado este área jamás. Hacienda se lo lleva todo siempre. Pues no quiero decir, hay partes que se van a dividir y se van a llevar a Hacienda, y otra parte se va a llevar a Cultura. Entiendo que pueden ser dos áreas que se abran. Yo, vamos, por cuestiones que casi son hasta... Creo que obras y medio ambiente se podrían juntar perfectamente. Perfectamente. Y cultura y educación por razones bastante claras también lógicas. O también cultura y servicios sociales por razones bastante claras. Y otra cosa, creo recordar que cultura lo llevaba Vanessa Irla, ¿no? Sí. Aparte de la... Cultura, festejos, turismo por eso, y coordinación general del equipo de gobierno. Claro, por lo tanto yo creo que posiblemente yo juntaría educación con servicios sociales. De hecho, la guardería se entiende como una prestación social pues ya está, para los usuarios. Pues ya está. Además es que, no sé, me parece... Otra cosa es quién vaya a estar en servicios sociales más cultura. Claro, es que puede ser que cambie incluso concejales en el área. Yo no decir, hay que ver el diseño. Claro. ¿Y qué de Unidas más Podemos, Unidas por Valdepeñas, ya anunciaron en una comparecencia de los 2 concejales electos antes de ser elegidos, aquí en esta misma mesa, que no estaban de inicio por la labor de incorporarse al equipo de gobierno ante una eventual oferta en ese sentido por parte del Partido Socialista y por parte de Jesús Martín? No obstante, os planteo, ¿estaría de más, sería una cuestión a valorar que un área como, por ejemplo, medio ambiente o educación la asumiese la izquierda a la izquierda del PSOE? A valorar, por supuesto que sí. ¿Cómo lo veríais? Yo a valorar, por supuesto, o sea, que sí. No, David Casado es... Está bien tener la llave, esto sí, esto no, o esto de esta otra forma, pero yo asumo responsabilidades y me mojo por mi ciudad. Sí, yo quiero recordar que Esteban, no sé si en la primera o la segunda legislatura, teniendo mayoría absoluta, pero súper absoluta, delegó áreas de trabajo, es decir, concejalías a concejales de no su equipo ganador, de no su partido. Podría ser factible, aunque me da la impresión de que Izquierda Unida ese tema lo rechazará. Me da la impresión. Aquella lo dijo, que por ahí no iba a haber... Eso significa, en una manera u otra, es decir, entrar dentro del equipo de gobierno, porque te dan un área y al final vas a depender del equipo de gobierno. Claro, vamos a ver, yo ya lo dije aquí en alguna otra ocasión, hablando de alianzas de poder y de gobierno posibles, PP-Vox, por ejemplo, en Castilla y León, y en la posibilidad de un Feijóo más Abascal o lo que sea. Al partido mayoritario y que toca más poder le viene estupendamente coger al opositor, a la oposición, e integrarlo en el partido. Si lo diluyes, habría que ver hasta qué punto la gente de Izquierda Unida, si se le hiciese la oferta que no pudiera rechazar, otra más, por ejemplo, yo que sé, por poner una hipótesis, David Casado, que es persona de educación, literalmente, ¿no? Se le podría ofrecer la concejalía de educación, lo integras en el gobierno y eventualmente en el partido, 4 años después, eso se vería. Y te garantizas, eso sí, desde el punto de vista de la estrategia política maquiavélica, vamos a decirlo así, y te garantizas que no tienes ya 2 votos en contra cada 2 por 3. Claro, es que eso es decir, integrar a alguien de otro partido es darle gobierno.
Claro, ¿sí? En definitiva es darle gobierno, es decir, eso es entrar en una negociación de darle gobierno. Pero mientras no das Hacienda, no le das una tenencia de alcaldía, etcétera, etcétera. Hombre, educación, yo doy por supuesto que educación es un área que el gobierno de Valdepeñas tendrá en mucho estima, en mucho valor. Era tenencia de alcaldía en la anterior legislatura. O sea, Antonio Antonalla era teniente de alcalde. Claro. Pues, con educación, con solo, entre comillas, solo educación. Pues es que me Pero parece claro, obvio. solo son Universidad Popular, Claro. Escuela de Música y Guardería Infantil. Todo lo que tiene que ver con lo académico en Valdepeñas, eso es importante. Y las relaciones con los Y la centros, relación con los porque centros. el mantenimiento de los centros docentes, Claro. de los colegios de primaria, Claro. dependen del Ayuntamiento. Les planteo ver ahora otra pieza, también en la que va a aparecer el alcalde, es esta misma semana, en la que anuncia, a preguntas de los medios en otro evento, precisamente en el acto de clausura de la Universidad Popular, habla y anuncia el inicio de las conversaciones con un plazo autoplanteado de 10 días para alcanzar acuerdos de cara a la reconfiguración del equipo de gobierno municipal. Este es el vídeo de la pieza que elaboramos desde los servicios informativos de Televaldepeñas. Desde el Pleno Constitutivo del nuevo Ayuntamiento, la ley marca un plazo de 30 días para aprobar las nuevas delegaciones y los concejales que las desempeñarán. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, afirmó ayer ante los medios que las conversaciones están iniciadas entre el Partido Socialista y Unidas por Valdepeñas. El plazo para llegar a acuerdos se lo plantean a 10 días vista, aunque cuenta con un mes natural para configurar el nuevo equipo de gobierno y la liberación de concejales con dedicación exclusiva. Un gobierno del que Izquierda Unida ya anunció que no formará parte. El partido se ha puesto a hablar, como ya lo han reconocido los partidos. Yo me he querido mantener totalmente al margen. Creo, y no es una ñagaza, de que cuando uno es el alcalde lo tiene que hacer de todos. Yo no me voy a poner ahora a mirar a cada ciudadano a ver quién me ha votado o no me ha votado. Sea como sea la coalición o la correlación de fuerzas que tenemos, que son las que son, 10, 6, 2 y 3, hay un voto muy mayoritario, muy por encima del 50%, se suman las dos fuerzas de izquierda y por lo tanto la ciudadanía, aunque en diferentes líderes, ha dibujado una mayoría de izquierdas, pero una izquierda más a la izquierda y una izquierda de lo que podría llamarse socialdemócrata moderada, ¿no? Bien, lo dice más adelante, es por no alargar demasiado la pieza, que bueno, ratifica que el pueblo de Valdepeñas eligió un gobierno, una mayoría de izquierdas. Más adelante habla de que existe entre el pleno de investidura y el plazo legal marcado para poder celebrar el pleno de organización 30 días reales, 30 días físicos, no 30 días hábiles. Y también dice que las conversaciones, este corte corresponde al pasado lunes. Ellos se habían impuesto, las dos fuerzas políticas, un plazo máximo de 10 días para cerrar el acuerdo que configurase una nueva fuerza de gobierno en Valdepeñas. Seguimos o continuamos o enlazamos prácticamente con lo que veníamos hablando de tertulia. ¿Qué posibilidades, cómo de difícil, Fernando Ángel, le va a ser al Partido Socialista el hecho de avenirse con Izquierda Unida? Un detalle no menor es que el propio alcalde es autoexcluido de las negociaciones, a lo menos en lo que él declara. Bueno, yo Está creo siendo entre partidos, no entre el alcalde con la oposición. Sí, la cuestión, vamos, al final da lo mismo que sea entre partidos que entre las cabezas, en definitiva, ¿no? Porque luego... La cabeza está más o menos cerca. Claro, por eso te voy a decir, porque luego está todo demasiado conectado. Yo lo veo difícil, conociendo las dos tendencias, las dos partes que tienen que negociar, lo veo difícil. Y la experiencia que ya hay en Valdepeñas, concretamente, de esas dos fuerzas, también dan un ejemplo de que no se facilite en exceso la negociación, porque lo que pasó luego con la parte pequeña que negoció fue pasar un desierto importante. Y yo creo que eso se tiene mucho en mente concretamente de Izquierda Unida, en este sentido. Por eso lo veo harto difícil. Que el PSOE pretenda negociar para tener una legislatura tranquila, eso es lo más lógico del mundo. Lo más lógico es tratar de negociar y de hacer una oferta lo más importante y lo más atractiva posible. Que la acepte o no la acepte, yo sinceramente lo veo complicado. Y si nos atenemos, bueno, pues a lo que Alberto concretamente ha manifestado en varias tertulias y
en varias reuniones que ha habido aquí, o que, bueno, pues es simplemente, bueno, pues si se llega a algún acuerdo, son acuerdos puntuales, y luego pues ejecutar pues lo que es su idea de gobierno municipal. Yo lo que sí creo que los partidos están muy dados últimamente a decir lo que ha dicho la ciudadanía sobre izquierdas o sobre derechas. Yo que voto, y que voto un partido concreto, yo a mi partido cuando voto no le digo negocie usted con el otro de su derecha, yo. Y lo mismo que yo pienso que mucha más gente. Es decir, que los ciudadanos no le están diciendo a los partidos, con el voto nos han dicho que negociemos, no. Yo cuando voto a un partido, y como yo creo que mucha gente, voto a ese partido porque quiero que gobierne ese partido. No le estoy diciendo que negocie con uno o con otro. Digo que gobierne ese partido. Más y menos si es el antagónico. Claro, y por eso le doy el voto a ese partido. Por eso muchas veces se dicen, es que voto de izquierda. Sí, pero es que las dos izquierdas no se parecen en muchos aspectos, prácticamente en casi nada. Negociar las dos, bueno, pues evidentemente se asimilan más Unidos por Valdepeñas con el PSOE que Unidos por Valdepeñas con Vox, evidentemente, ¿no? Pero que eso no significa que porque sean los dos de izquierdas tengan la misma tendencia ni la misma idea a la hora de gobernar. Por recordar algunos de los puntos que aquí se esbozaban en las semanas previas a las elecciones, en esas dos entrevistas que mantuvimos con el candidato número 1 de Unidas por Valdepeñas y en la segunda ocasión también con el número 2, había cuestiones irrenunciables del programa de Izquierda Unida. Uno de ellos era la remunicipalización de servicios municipales, es decir, la gestión directa de servicios como agua, como ayuda a domicilio o como inclusive la zona azul y el reparto domiciliario de comida a mayores con la movilidad limitada o personas con algún tipo de dependencia. Hay algunas más, pero en materia energética, en materia medioambiental, pero sobre todo una de las cuestiones a plantear y prioritarias era la remunicipalización. Claro, hasta que no se agoten los contratos, imposible tocarlos. ¿Cómo ves tú también de difícil, con el precedente de cómo se desenvolvían los plenos en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo iban los debates entre el Partido Socialista y Izquierda Unida, con ese precedente, ¿es inviable el alcanzar un acuerdo total o un principio de acuerdo para empezar a andar? Es más que posible y de hecho tiene que hacer el esfuerzo de conciliar posturas. Bueno, vamos a ver. Los partidos políticos son abstracciones. Los partidos políticos no negocian las personas que forman parte de los partidos políticos. Y esto, afortunadísimamente, en este caso es así, por cuanto es bien sabido, yo creo que esto no lo descubro yo, que la tensión personal en los últimos tiempos entre las personas, particularmente Alberto Parrilla, las personas que forman parte del grupo Izquierda Unida, ahora Unidas por Valdepeñas, y el señor alcalde, pues ha habido una cierta tensión personal. El hecho de que el señor alcalde, por cuestiones, podemos decir, estratégicas, se haya apartado de las negociaciones, se haya puesto a colaboradores a negociar con la gente, no con el partido, sino con la gente de Unidos por Valdepeñas, pues es una buena idea, es decir, negociad entre vosotros, yo me hago un poco a un lado, para evitar así pues a lo mejor salir a sopapos de las reuniones, o como mínimo insultos, o de aquí no me muevo y todo esto. Entonces, a mí eso me hace pensar que cabe la posibilidad de que efectivamente haya una cierta voluntad por parte del señor alcalde de llegar a acuerdos, y yo creo que por parte de Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas, tiene que haber, yo prefiero pensar que hay una cierta voluntad de llegar a acuerdos, entre otras cosas por la cuenta que les trae. Les viene bien también, les viene bien tocar las teclas del poder, sencillamente a base de influencia y de manejar los 2 votos que tienen en el ayuntamiento. Sí. La cuestión que planteabas hace un momento acerca de integrar a alguien, o incluso a los dos representantes populares, representantes del pueblo de Unidas por Valdepeñas en el gobierno, que toquen poder auténtico, bueno, a nivel en el que estamos hablando, pero que acepten la responsabilidad, la cuestión del poder más la responsabilidad. Claro, en este momento ellos están en esa situación de aquello que decía un famosísimo periodista, bueno, lo sigue diciendo de vez en cuando, un famosísimo periodista español al respecto de la prensa que es poder sin responsabilidad. Ahora mismo tienen el poder prácticamente
de paralizar casi cualquier iniciativa del grupo de gobierno, sencillamente votando en contra y juntándose objetivamente, insisto mucho en este concepto, muy leninista, pero es así, juntándose objetivamente con PP y Vox. Entonces, pues, efectivamente, eso es poder sin responsabilidad. No, te voto que no. Y entonces, pues, se paralizan un montón de posibilidades, de obras, de acciones en general, pero no es culpa mía. La culpa es vuestra, porque no nos estáis ofreciendo buenas posibilidades. Fernando Ángel, descartéis de entrada que pueda haber momentos, pueda haber debates en los que el Partido Socialista no tenga el apoyo de Izquierda Unida y lo aproveche Vox. Por supuesto. Para votar con el PSOE. Ah. En materia sobre todo de presupuestos. Ah. ¿Vos con el PSOE? Vos con el PSOE, porque ahora hablaremos del Partido Popular, que hay síntomas evidentísimos de división interna que comentaremos en la segunda parte de esta tertulia, pero en primer lugar. Vamos a ver. ¿Tiene que maniobrar con cierta cautela Izquierda Unida? No, vamos a ver. ¿Hay más grupos? No, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vos aquí en Valdepeñas con el PSOE, milagros hace Dios, dice un refrán, pero no preña viejas. Te pongo una hipótesis. Es decir, lo veo difícil. Vamos a ver. Bueno, está la Virgen María por el medio, si me dejas un momento, trato de explicar. Es decir, en puntos de funcionamiento normales, posiblemente voten todos los grupos. Es decir, en el ayuntamiento arreglar un bache, nadie se va a oponer. Poner un arbolito, nadie se va a oponer. Aprobar los presupuestos es otro tema. Es decir, vamos a las cosas de sustancia. Presupuestos donde están descartados. Claro, por esto quiero decir que muchas cosas, los 4 partidos evidentemente, las cosas de sustancia, el tema es complicado. Yo, bajo mi punto de vista, Unidas por Valdepeñas es mucho más poderoso y tiene mucho más poder y más influencia estando en oposición pura y dura que entrando en gobierno. Claro que sí. Lo miremos como lo miremos. Y más comodidad. Y mucha más comodidad. Si entra en el gobierno se diluye. Entrarse en el gobierno supone que va a desaparecer posteriormente. Se diluye. Y tenemos ejemplos en gobiernos ingleses, en gobiernos, en cualquier tipo de gobierno que miremos, municipal, nacional, regional, al final el pequeño cuando negocia es absorbido por el grande. Siempre. Y lo pasa mal. Unidas Podemos, a nivel nacional ya estamos viendo la repercusión. Si lo ejecuta bien, va a ser mucho más poderoso desde fuera. ¿Qué puede ocurrir? Pues que al estar fuera, los otros 2 partidos evidentemente también aprovechen la situación y la oposición sea todavía mucho más fuerte que si está negociando con el PSOE. ¿Qué tiene que hacer el PSOE bajo mi punto de vista? Bueno, aunque yo no estoy aquí para dar lecciones a nadie. Bueno, yo creo que evidentemente el PSOE lo que tiene que amarrar son algunas cuestiones muy bien hechas y muy bien proyectadas desde el principio. Si eso no lo hace, va a tener una legislatura muy complicada, complicadísima. Si se enroca, si se pertrecha... Pero la va a tener seguro. Complicadísima. Vamos a ver, a mí me parece... Y, hombre, viendo Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas, va a ser difícil que se nos vaya lo de Izquierda Unida. No, nos vamos a acostumbrar... Sí, con el tiempo. Porque nosotros nos podemos acostumbrar. El pueblo, si no quiere, nos acostumbra. Claro. Y va a ser mucho más viable hablar de la coalición Izquierda Unida, Podemos. Sí, evidentemente. Va a ser más realista. Creo que va a entrar en algunas negociaciones con el PSOE, pero creo que lo sustancial va a tratar de lucirse porque tiene campo de crecimiento si lo hace para la siguiente legislatura. Y hay que tener en cuenta otra cuestión muy clara. Dentro de 40 y tantos días tenemos elecciones generales. Es muy difícil que desde aquí hasta las elecciones generales haya algún tipo de pactos entre la izquierda y más conforme está ahora configurado todo el tema, ¿no? Que bueno, que Sumar está de la manera que está, Izquierda Unida está de la manera que está. Hablaremos también en la segunda parte del contexto y del escenario nacional. Hay situaciones complicadas. Dice, intervención y cerramos. Sí, dice, muy rápido. Dice Fernando que en cuestiones de más pedestres, de más día a día, precisamente por pedestres y diarias, cotidianas, se van a poner de acuerdo los 4 grupos, porque es que es obvio, evidente, y no es ni obvio ni evidente. Es lógico. Es lógico, pero la lógica política muchas veces es como la lógica racional aristotélica, ¿no? Y está la cuestión del filibusterismo, es decir, la gente, los votantes del PP lo que quieren es que el PP se oponga a lo que quiera el PSOE más Izquierda Unida, no digamos, Unidas por Podemos, Unidas por Valdepeñas, Izquierda Unida más Podemos.
Está la cuestión del filibusterismo, que es una práctica muy habitual, que surge en el Parlamento inglés y que se contagia a todos los parlamentos democráticos a lo largo de la historia, que desde luego en España ha habido recientemente. El filibusterismo consiste pues eso, en el obstruccionismo parlamentario. Imaginemos una medida que propone el ayuntamiento, sensata, normal y corriente, una cosa trivial, obvia, evidente del día a día pedestre, se oponen todos, pues se acabó. ¿Quién queda desgastado? El gobierno. El grupo de gobierno queda desgastado. Hay que arreglar una acera, es un poco exagerado, pero supongamos, hay que arreglar una acera y se opone toda la oposición. Quien se desgasta es el gobierno porque no consigue arreglar la acera. Y los votantes de Vox están de acuerdo, los votantes del PP están de acuerdo y los votantes de Unidas por Valdepeñas están de acuerdo porque así se desgasta el gobierno. Entonces, el rodillo de la oposición. Efectivamente, Lo que pasa que sería convertir un rodillo de mayoría absoluta de gobierno por un rodillo de minoría. Lo que pasa es que hay cosas que se nos van a escapar a todos y por el propio funcionamiento lógico de un ayuntamiento. Es decir, antes el PSOE tenía muchas cuestiones delegadas a los concejales y al propio pleno. Ahora, evidentemente, le va a quitar al pleno todo lo que sea delegable. Es decir, va a llevar a las cosas que no puedan pasar por otro punto, o sea, que tengan que ser aprobadas. Sí. Luego, entonces, muchos puntos que antes se llevaban, evidentemente, van a desaparecer del arco político. Claro. Es decir, que ahora ya, si voy a arreglar una acera o no acera, eso no va a pasar por el pleno. Es decir, hay cosas que evidentemente son impepinables que pasen por pleno. Solamente, claro, van a ser solamente las exclusivas que puedan ser. Yo en general espero, no, desde luego lo que acabas de decir tú, yo no estoy para dar consejos a nadie, pero yo espero que particularmente la gente de Unidas por Valdepeñas no se dedique al obstruccionismo parlamentario, al filibusterismo. Eso es lo que espero yo. En cuanto a los otros dos partidos, yo espero también que Vox no lo haga y el PP espero que tampoco lo haga, pero están en su derecho. Están en su derecho. De todas formas, vamos a por favor a avanzar para la segunda. Por 10 segundos. Por cerrar 10 segundos, es decir, el gran problema que vamos a tener en Valdepeñas es que había muchísimo ataque personal y ha habido mucha herida. Claro. Y esa herida, si no se restaña bien, va a durar 4 años más con consecuencias que no las ha habido antes. No. Vamos a vuelta de publicidad a hablar de los posibles síntomas de división interna por parte, no ya de la candidatura del Partido Popular que ha concluido a las pasadas elecciones municipales, sino al grupo de 6 personas elegidas, algunas de las cuales no habrían visto nada bien ese intento, esa maniobra de pacto con la izquierda, a la izquierda del PSOE por parte del PP y con Vox para designar, para investir alcalde desde el PP a el candidato de Izquierda Unida. Alguna de esos 6 nuevos ediles habría planteado el no tomar el acta de concejal y se le habría convencido desde el Partido Popular de Ciudad Real. Por otra parte, miembros del antiguo equipo de la oposición del Grupo Popular, algunos de los cuales también están actualmente en el nuevo equipo que ha salido electo, se habrían dirigido al equipo de gobierno del Partido Socialista para recomponer posiciones, desmarcándose de la que mantiene de manera numantina la candidata del Partido Popular de Valdepeñas. Se lo contamos y lo repasamos a vuelta de publicidad. Lo decíamos antes de este intermedio, habría miembros del Partido Popular, concejales electos y algún concejal de la anterior legislatura que se habrían aproximado a algunas personas del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, con un intento de recomponer relaciones y desmarcándose de la posición que ha venido exhibiendo antes, durante y después de las pasadas elecciones la candidata del partido y portavoz electa del Partido Popular de Valdepeñas. Decíamos aquí en este breve intermedio que quien siembra vientos recoge lo que tiene que recoger. Había un artículo que publicó Ángel Luis Rivas en el periódico de Televaldepeñas, en Valdepeñas Digital, en el que le describía muy bien la situación desencadenada por esa lucha atroz por el poder municipal a costa de lo que fuese, aunque ese lo que fuese, entre comillas, fuese el desprestigio social de numerosas familias relacionadas con candidatos del Partido Socialista. ¿Qué nos puedes extraer de ese artículo cuyo título yo no me atrevo a reproducir aquí delante de las cámaras?
No, yo es que ya ni me acuerdo, no me acuerdo cómo era. No, bueno, no, yo particularmente sí, Cagancho en Almagro, en valdepeñasdigital.com, además en la primera página del digital. Supongo que todo el mundo sabe más o menos eso de quedar como Cagancho en Almagro. Torero, es una historia muy bonita, Cagancho es cada gancho, bueno, porque Cagancho, da igual, era gitano, era torero, gitano y todo esto, y entonces pues parece ser que el nombre le viene porque en el mercadillo, en cada gancho colgaba un determinado producto y decía, cagancho tanto, bueno, da igual. A mí me parece que el Partido Popular, yo digo, los partidos son abstracciones y están compuestos por seres humanos individuales, libres y soberanos, con su responsabilidad, con su autonomía o no. Y entonces, pues yo sugiero, porque evidentemente está colgado en valdepeñasdigital.com, sugiero que el Partido Popular debe proceder a algún tipo de autorreflexión y, llegado el caso, a la remoción de determinadas personas de determinados cargos, porque me parece que el partido ha quedado mal. Aunque sea una abstracción, el partido queda mal. Yo sí que quiero leer una cosa que es algo de una trivialidad. Es una trivialidad porque todo el mundo ha leído esto que voy a leer yo, todo el mundo lo ha estudiado, todo el mundo se lo sabe, y desde luego hay ciertas personas en el Partido Popular, en el PSOE, en Vox, en todos los partidos políticos, lo tienen como un punto de partida básico a la hora de su ejecutoria política y de su actividad política, que es la Constitución española. La Constitución española de 1978, con sus enmiendas en el 92, en 2011. Y las enmiendas son interesantes para alguna cuestión que a lo mejor puede salir después. Dice, artículo 6º, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Cualquier medida que se haya tomado en el Partido Socialista Obrero Español, en Vox, en Unidas por Valdepeñas o en el Partido Popular, que no haya sido refrendado por la militancia, pues es anticonstitucional. Pues tenemos ejemplos, de hecho tenemos uno muy cercano. Creo recordar que a la que va a encabezar Sumar, creo que la nombró el dedazo de Pablo Iglesias, me da la impresión, ¿no? Creo, simplemente. No sé si luego hubo un refrendo o no, pero en principio fue... La cabeza de Sudemos. Sumar más Podemos, Sudemos. Por poner un ejemplo, quiero decir, que me viene... Pero eso en España, evidentemente, Rajoy fue el resultado de un dedazo de Aznar. Pues debo decir que hay mucho, ¿no? No nos vayamos un poco a altos vuelos. La referencia tenía un destinataria clara. Sí, por supuesto. Habría, Fernando, tú continúas afiliado al Partido Popular, habría surgido voces críticas dentro de la candidatura, no ya por el hecho de poner a disposición de Izquierda Unida los votos de los votantes del PP, sino por el hecho de hacerlo por cuenta propia, sin consensuarlo con la candidatura y, por supuesto, sin autorización ninguna del Partido Popular de Ciudad Real, que también entiendo que ha movido ficha. Vamos a ver, yo ese tema lo desconozco, voy a tratar de coger toda la información posible. No me cabe duda. Porque la verdad es que me llevó una sorpresa cuando lo he escuchado. Evidentemente, yo creo que... ¿Te sorprende que alguien que forma parte de una candidatura no tiene conocimiento de algo tan serio, tan grave? Claro, a mí personalmente sí. Una pregunta, Fernando, ¿eres militante? Sí. Vale. Sí. Entonces hablas con toda la autoridad. A mí personalmente sí que me llama... Todo el derecho a preguntar, claro. Sí que me llama enormemente la atención. Es decir, mi ejemplo en el que yo he vivido de concejales, el mío, yo no sé el resto en el que yo no he estado, todas las posturas de cierta importancia, todos los concejales lo sabían antes de ejecutarla, evidentemente, porque luego, si tú la vas a llevar a cabo, necesitas un respaldo por lo menos de los tuyos. Es decir, no puedes estar a hurtadillas de ellos. Yo, la verdad, me he quedado sorprendido. Es decir, un tema de tantísima relevancia y tantísima importancia, cuanto menos el resto de concejales del grupo político que se iba a constituir, creo que lo deberían de saber y cuanto menos dar el respaldo si están de acuerdo o quitarlo si no están de acuerdo. Es decir, y la militancia.
Bueno, la militancia... Según la Constitución, la militancia. Sí, vamos a ver. La política española es por delegación. Es decir, no nos rasguemos las vestiduras, que la política española es por delegación y luego los electos eligen a su vez al electo. Es decir, Pero los partidos no. sí, pero el partido elige, una vez que ya elige, Pero ya les da la representación pero y luego la representación elige a su vez. Pero el funcionamiento debe ser democrático. Y el mejor ejemplo de todos es, los concejales eligen al alcalde, es decir, que pueden votarlo, puede pasar como en el Parlamento inglés, que hay veces que los mismos suyos no los votan. Es decir, que hay ejemplos de todo. ¿No? A las candidaturas, a los candidatos, a No, un ayuntamiento, ¿no los elige la militancia? Sí. En el Partido Popular ha pasado esto, ¿tú eres? ¿Te han convocado? Vamos a ver, en el Partido Popular hay una comisión que aprueba las candidaturas y luego se presentan en una asamblea. Pues pero hay un comité y la asamblea aprueba. Sí, sin ¿Te han convocado en estas elecciones? Sí, que ha habido. ¿Se hizo asamblea? Se hizo asamblea, yo particularmente creo que la presentación es una cosa. Sí, vamos a ver. Ahí no se votó nada. Vamos a ver. Hay una, quiero decir, en el Partido Popular hay una comisión que elige a los representantes. Es decir, ¿Y no se somete a referéndum de los afiliados? No. Pero eso no de ahora, de nunca. Bueno, eso es porque funciona... por el funcionamiento interno. Es decir, vamos a ver. Es que te digo que yo soy testigo de otras cosas. Bueno, y tú también. Sí, evidentemente. Tú has asistido a asambleas de Rafael Martínez de Carnero sometiendo a refrendo de la militancia candidaturas municipales. Que sí. Pero vuelvo a decirte que nosotros hemos sido, y en mi época, lo he comentado aquí muchas veces, hemos sido una cuestión muy distinta a lo que se ha llevado como tradición. Es decir, yo creo que en casi ningún partido, es decir, se lleva luego a las generales, pero luego no hay mucha oposición, aunque la gente luego se vuelva a sus provincias a la hora de elegir diputados. Y de hecho ha surgido aquí en Castilla-La Mancha de que te han cambiado un diputado elegido de la región y luego ha habido problemas de poderes, tanto en un partido como en otro. Es decir, entran y salen por eso quiero decir que luego hay una comisión que elige las candidaturas y demás. Por propio funcionamiento, cada partido tiene un funcionamiento interno. Pero donde vamos al caso que planteabas. Yo creo que estas cuestiones de tanta relevancia, creo que cuanto menos los concejales lo deben de saber. Deben de saberlo porque al final son los que van a cargar durante 4 años con todo el peso de la representación del Partido Popular y de unos votantes que ejercen su voto y que le han dado toda su confianza. Si eso no es así, creo que se ha ejecutado mal. Yo creo que todos los movimientos, todos, hay que saberlo y lo tienen que saber todos los concejales. Si eso no es así, mal se empieza y peor se acabará, evidentemente. Peor se acabará porque esto es el preludio, si se ha hecho así, de lo que puede surgir a lo largo de 4 años, que habrá situaciones muy complicadas y complejas. Yo particularmente creo que también tenía que haber sido, sobre todo teniendo en cuenta que Valdepeñas pues es un sitio pequeño y la gente, los votantes del Partido Popular casi se pueden juntar todos en una sala un poco grande, un pabellón, y debatir la posibilidad de ni más ni menos que ofrecer una alianza, un pacto a los enemigos subjetivos políticos, a los que están al otro lado del espectro político, para llevar a cabo pues, algún tipo de acción política. Yo, por lo que he podido oír, hay mucha gente votante del PP que pues, se le cae la cara de vergüenza de la simple propuesta, va por la calle y le va rebotando la calle en la acera, porque es la simple propuesta de negociar con la gente de Unidas por Valdepeñas. Obviamente aquí funciona como funciona siempre, la famosa ley de hierro de la oligarquía que planteó en su día Robert Michels. Al final los partidos los gobierna una camarilla de 5. Pero bueno, en este caso es que ni siquiera es una camarilla de 5, parece ser. Parece ser que es una camarilla de 3. O de uno, o de una, ¿no? Eso ya... De todas formas, vamos a ver, no lo sé. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, el PSOE ha hecho una asamblea para decir que quiere negociar con Izquierda Unida? Pero el problema y también negocia, es decir... Sí, pero no se ha sabido. Sí, claro, es que esa es la otra cuestión. Bien, pues hay que hacer las cosas, decir, pues esto lo decía esa es la otra cuestión, es decir, que muchas veces... Es que no es imprescindible. ¿El qué? Que el PSOE negocie con Izquierda Unida para poder formar gobierno. No es imprescindible, puede gobernar perfectamente en minoría. Hay así multitud de ejemplos. Sí, hay multitud, pero... Multitud de ejemplos. El parangón, sí, pero Julián, válido. Aunque sea imprescindible, la militancia también le puede decir, oye, porque vamos a llegar a ofrecer esto o lo otro, porque a lo mejor la militancia no dice, hablar con Izquierda Unida o con otro grupo
supone abocarte al primer pleno, a que tú lleves 10 asuntos en el orden del día y te tiren casquen atrás todos, 8. o todos. Sí, pero si volvemos a la inversa, ¿eh? Y Ojo, ¿a quién yo le no... plantean ¿a quién le plantean un acuerdo? Sí, ¿A su izquierda o a la derecha? no, evidentemente. Pero ahora te voy a poner un ejemplo después de lo que ha ocurrido en otro pueblo y la gente, bueno, pues tampoco se está rasgando las vestiduras. Vamos a ver, si aquí todos en su campaña electoral objetivo era echar a Jesús Martín, ¿cierto o no cierto? Dicho con su boca de comer, de todos. Si hay 11 concejales que tienen más que 10 y los 11 concejales se unen y echan a Jesús Martín, ¿es posible la unión o no es posible la unión? Negociando con las cartas boca arriba, sabiéndolo todo el mundo. La cuestión es conforme se haga, más que la importancia de que sí se hace. Es decir, si tú haces un planteamiento de decir, este pueblo se puede gobernar de otra manera y de otra forma y con 3 grupos políticos, si queremos echar, no a la persona, cuando digo Jesús Martín no quiero personalizar en él, al rey. Personalizo al grupo político que ha estado gobernando. Pero es que a lo mejor no era el grupo político. Recordad que aquí se habló y parecía que no era ninguna tontería de la posibilidad de forzar el descabezamiento. Bien, pues más a más. Es decir, si se hace, es decir, que tú lo has dicho en campaña, es decir, la gente tampoco se arranca las vestiduras porque se ha dicho. Para esa posibilidad, es decir, está lo mismo de mal diciéndolo en campaña que luego ejecutándolo. La cuestión es que si se ha hecho mal, pues es que se ha hecho rematadamente mal, no ni siquiera mal. Porque tú sales ante esa prensa y dices, mire usted, hay 11 concejales que pueden hacer un cambio político en Valdepeñas. Somos capaces de unirnos y esto lo hacemos. Vamos a ver cómo se plantea. Si tú inicias así de principio, la gente no se rasga las vestiduras, que se ha unido o que ha hablado un partido político con otro partido de otra ideología. Sí, con porque tú lo has planteado, con luz y tú lo has taquígrafos, claro. planteado, y no pasa Todo el mundo absolutamente lo sabe nada. y sabe que, Claro. a qué se atiene al votar. La cuestión es si tú lo quieres hacer a hurtadillas. Entonces el tema ya sí que está complicado. Esto lo decía el Te vas a cardenal. un pueblo vecino, te Claro, hacen una foto. ese es el problema, ¿no? El cardenal Foto Mazzarino, circula. el sustituto de Richelieu, tiene un libro extraordinario, muy breve, hay 2 o 3 ediciones españolas que se titula Breviario para políticos, absolutamente recomendable, tan recomendable como El Príncipe de Maquiavelo o como Los Recuerdos de Guatemala, da igual, muy recomendable, Breviario para políticos. Y en una de las reglas en el Breviario para políticos es, si negocias bajo cuerda, si negocias por detrás, si negocias a oscuras, etcétera, etcétera, que no se entere nadie. En el momento en que se enteran de que hayas estado negociando, asume las consecuencias. Claro, asume las consecuencias. Evidentemente. Hazlo bien o no lo hagas. No lo hagas. Hazlo bien o no lo hagas. Lo han hecho, Bueno, hazlo lo han bien, hecho mal. No falles. Claro, eso es. Hazlo Porque bien. de ahí hacerlo bien. Si el Eso problema es es. que yo creo que se les ha escapado por donde menos esperaban. Me da la impresión. Pues muy Me da la posiblemente. impresión. Pero bueno, es un tema bueno. Luego está muy bien, o sea, muy de folclore, muy de guillotina, muy de Revolución Francesa. Vale, hemos decapitado al candidato más votado juntándonos los extremos. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a gobernar 4 años. Vox Imposible. con Podemos. Imposible. Ha gobernado, vamos a ver, en este país ha ¿Cómo gobernado. crees que va a acabar lo de la Guardia? Pues no lo sé. Pero aquí, A tiempo. Aquí había pueblos cercanos que ha gobernado el PSOE y el PP. Ojo, Por Santa Cruz de Mudela. Por ejemplo. Santa ¿no? Cruz de Mudela. Por echar a una plataforma ciudadana. Pero vamos a ver. Ojo con la plataforma ciudadana. Y estaban mucho más próximos PP Sí, y PSOE evidentemente, en Santa Cruz de Mudela evidentemente. que los postulados y las Evidente. imposiciones de la Pero- plataforma Que ciudadana. vamos a ver, si nos ponemos, Y este si nos programa ponemos, lo ven en Santa Cruz si de nos Mudela. ponemos en plan partidos, no en plan personas, no en plan Cándida tercero, que no se País lleva bien Vasco, con PP y con PSOE Jesús Martín. también se pusieron de acuerdo. Si no nos ponemos en plan Cándida tercero, que no se lleva bien con Jesús Martín, Lola Gómez, le quito ya, doña Cándida tercero, que no se lleva bien con don Jesús Martín. Doña Dolores Gómez, que no se llevan con Jesús Martín, y don Alberto Parrilla, que no se llevan con Jesús Martín. Si nos quedamos en cuestión de partidos, el PP y el PSOE, hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, son 2 partidos socialdemócratas que se pueden poner perfectamente de acuerdo. Uno es un socialdemócrata, digamos, más liberal, y otro es un socialdemócrata, pues, más socialista. Pero son 2 partidos socialdemócratas que pueden tener Muchísimos puntos en común. Muchos. ¿Cuál es la cuestión? Históricamente, los partidos socialdemócratas con los partidos comunistas no se han llevado nada bien, porque no pueden llevarse bien. Ha sido en Cataluña, en Barcelona, donde Claro, ha habido... Sí, claro. el Donde PP hay está una cara gobernando el socialista PSOE, con el apoyo del PP. está gobernando el PSOE por el PP. Y con el enfado bastante infantil, vamos, le han quitado el juguetito del tal Trías, ¿no?
Pero que habría sido simpático que hubiese pasado algo así por el Trías ha hecho un tamames. Sí, Sí, bueno, claro, sí. un tamames, bueno, sí, tamames. Ojalá se hubiese hecho un tamames. Pues yo no sé si buscar sirviente o ponerme a servir, porque a estas alturas de la tertulia, cuando ya quedan pocos minutos, teníamos también previsto abordar el escenario nacional, pero se lo ha comido todo. La parte local. No sé si tengas algo que Sí, yo de la añadir, parte local no, pero pues tenemos un pueblo vecino en la que han igualado en votos el PSOE y el PP. Hay un independiente, a la sazón antiguo alcalde del PP, que viene con el cuchillo entre los dientes, y ha pactado con el PSOE. o el PSOE ha pactado con él. Y el PSOE ha tenido la capacidad de cederle el gobierno para 2 años, creo recordar, a un solo concejal, 5-5-1. 551, y en vez de dar una concejalía importante, una tenencia de alcaldía que se la da, le da 2 años de gobierno a un solo concejal. Eso. Es decir, que luego decimos lo de los pactos, de las cosas raras... Con todos los respetos y al candidato de UCIN, a José Luis Plaza, en términos políticos no es pactar con el diablo, por defenestrar yo a quien ha ganado las elecciones. Personalmente lo veo así, ¿no? Personalmente lo veo así. O sea, Por eso Raúl quiero decir, Bravo lo veo así. ha Es hecho una decir, apuesta de órdago. que yo no sé cómo le va a salir, pero creo que mal. Creo que ahí el que se ha equivocado es el PSOE, sinceramente. Creo que se ha equivocado porque además en pueblos pequeñitos también me consta que había mucha gente que, de lo que hablamos antes, de afiliados de UCIN, en ese sentido, o de afiliados de votantes de UCIN, de que cuando se han enterado de ese pacto están súper rebotados por decir, bueno, si es que esto contra natura, lo mismo que lo otro. El pacto tiene que estar, el enfado tiene que estar fundamentalmente en el Partido Socialista. Bien, el Partido Socialista, por darle todo lo que le han dado a... Que el asunto no es UCIN, el asunto es un exalcalde del PP cabreado con su partido y que se presenta por otras siglas, UCIN, Unión de Ciudadanos Independientes, que es un partido que estuvo presente en el Ayuntamiento de Valdepeñas de la mano de José Manuel Pena, si recuerdan. Y le da vía libre a que se tome esa revancha política que vamos a ver en qué términos se desenvuelve y a qué da lugar. Tenencia de alcaldía, obras, y no me acuerdo cuál es otra, y alcaldía, en años posteriores. 5 concejales y 1. ¿Qué es más feo, aquello o lo que se ha intentado aquí? ¿El qué? Aquí todo lo que se trata en esta televisión es un lujo, ¿no? Esto por lo de pronto. Yo tengo que decir 2 cosas nada más. Con respecto a la política, a la política estatal o nacional, como se quiere decir. Yo hace un tiempo le dije aquí a Alberto Parrillo que huyesen de Yolanda Díaz, como de la peste. O sea, es gafe y es algo realmente... Es una persona a la cual yo le he oído decir, por ejemplo, recientemente con relación a la muerte de Berlusconi, que la tierra le sea leve, no adolece de mi compasión, eso no significa nada, y ayer... Con contrasentido. Ayer se refirió a un segundo que es una persona, va a ser la persona que va a sufragar los debates electorales. Sí. Tampoco significa nada eso, a menos que sea que va a pagar en su bolsillo los debates electorales. Es que no sabe hablar, es la lideresa, como se dice en algunos... No, lideresa se dice en algunos países sudamericanos. En España se dice el líder, la líder. En algunos países sudamericanos, lo dice en el DRAE, el Diccionario de la Academia, se dice lideresa. A mí me gusta lo de lideresa, pero bueno, en español... Aquí ya hay muchos medios de comunicación que también en español de España no, en principio no es correcto según la Academia, pero a mí me gusta lo de líder, lideresa. ¿Y qué más? Sí. ¿Vamos yéndonos ya o cómo es la cuestión? No, que estábamos en clave nacional y que tú lo introducías. Sí, no, pues nada, quiero decir que la cuestión, la entrevista que concedió ayer Pedro Sánchez a un determinado medio de comunicación, a una emisora de radio. A Onda Cero. Carlos Alsina. Fue digna, si es posible, de reescuchar. Es un auténtico escándalo. Yo le recomiendo a la gente del Partido Socialista, hay gente muy inteligente, gente con muchísima formación, que le vayan enseñando la puerta a Pedro Sánchez cuanto antes. Pedro Sánchez debería tener mucho cuidado con los sitios de marzo, porque a este ritmo me parece... Hombre, si me dejas apostillar un poquito más con el tema, el mismo alcalde electo lo ha dejado caer directamente.
ha dicho que el contexto nacional ha dicho que el contexto arramblado nacional ha arrasado prácticamente con gente, pues está con claro, ¿no? gente Yo inclusive buena. Yo en una columna anterior se lo sugería. Don Jesús Martín tendrá que decidir si se afilia al sanchismo venenoso o busca otro tipo de posición política. El sanchismo, esto que se habla de derogar el sanchismo, igual la fórmula no es del todo correcta. Está el emilianismo. De todas formas, es que pasa, Emilianismo. También, bueno, efectivamente. pasa una cosa, yo creo que se está cometiendo un gran error, creo, a mi entender, los dos partidos grandes, es decir, tanto el Partido Popular como el PSOE, plantear ahora mismo unas elecciones de los que están a su margen, al margen izquierdo y al margen derecho, de que toda su estructura para el gobierno, creo que se están equivocando. Es decir, yo creo que el PSOE tiene la consistencia y el PP la consistencia de decir, estos dos partidos están muy bien, pero son dos partidos distintos a mí, y que se unan o que no se unan, o que hagan o dejen de hacer, a mí me la está el pairo, como dice Trías. Es decir, creo que es un error darle la relevancia que le están dando los dos grandes a los dos que tienen a sus márgenes, porque los están haciendo grandes a su vez a los grandes, no, claro. Cuando lo que tienen que plantearse es ellos mismos su propia política. Las campañas de los partidos tienen que ser a ganar con mayoría absoluta. Claro, lo que yo planteaba al principio, es decir, que el PSOE se ponga contento porque haya una unión al margen izquierdo del PSOE, al PSOE qué más le tiene que dar. Claro. Tienen que ir por la mayoría absoluta. Que el PP esté continuamente en la boca con vos, también que lo vaya olvidando. Es decir, tú entra lo que entres. Al Partido Socialista sí que no le viene mal que lo que está a su izquierda se aglutine y sea una sola fuerza y que consiga votos. Porque si no, es una suma de minucias que se va por el sumidero. Como bien sí, sabe. pero al final va a estar sometido a votos. Pero al final Julián puede estar sometido a eso. Y eso al final le trae la consecuencia de lo que ha tenido Pedro Sánchez con lo que ha tenido 4 años gobernando. Que se dispersen el voto a la izquierda del PSOE, al PSOE no le viene bien. Sí, pero vamos a ver. Vamos a ver. Uno cuando se presenta a ganar, independientemente de lo que tenga a su derecha. Por la mayoría absoluta. Lo que tenga a su derecha, a su izquierda. Darle relevancia a lo que tiene a su izquierda, que se disperse o no se disperse, estás haciendo grande a esa gente. Estás haciendo grande a esos partidos. Y te empequeñeces tú. Y te empequeñeces tú, porque estás diciendo, es que yo, para gobernar, es que os necesito, pero si ya le estás dando el protagonismo que no tienen. Sobre todo si... Tendrán primero que presentarse. Sobre todo si es una coalición o claro. pseudo coalición, que es una jaula de grillos, es una charca de ranas, liderada por una persona que no sabe hablar. Entonces, claro, ahí... Yo es que, sinceramente, creo, vamos, yo tampoco soy el politólogo aquí excepcional, pero creo que es un error que están cometiendo los dos grandes partidos, es decir, dándole relevancia a sus márgenes. Pero mire usted que yo salgo a ganar. Y estos partidos sacarán más votos o menos votos. ¿Los necesitaremos o no los necesitaremos? Pero yo, mientras que estoy, mire usted, es un partido más que concurre a las elecciones. Yo creo que está siendo más un pecado de la izquierda que de la derecha y que Núñez Feijóo... La izquierda todavía se está equivocando mucho más mirando de frente que a su derecha. Sí. Yo creo que el PSOE en ese sentido se está equivocando muchísimo más. Es decir, le está dando una relevancia a Sumar, o como se llame, que ya ni lo sé, porque como ya tiene tantísimos nombres, que parece que depende la vida del PSOE de esa coalición. Es que lo está planteando así. Y claro, si llega un momento que va a decir, bueno, ¿a quién votamos? Si va a dar lo mismo votar a uno a otro, lo vas a engrandecer a Sumar. Bien. Hasta aquí esta conversación de poquito más de una hora, y ahora lo que procede es escuchar pues la apostilla final. Sí, yo antes quiero manifestar... el profesor Ribarrado. Entonces quiero manifestar dos caprichitos que he puesto por escrito, son dos caprichos que tengo nada más. Uno es que, a ver si es posible, en las próximas tomas de posesión de cargos, se elimine la posibilidad de jurar el cargo, porque no es correcto desde un punto de vista... Esto lo comentabas en el artículo. Lo digo y lo explico, los argumentos. Es un capricho, pero que está argumentado. No tiene sentido jurar el cargo. Y por otro lado, a ver si puede ser sustituida el águila de San Juan, que está en el ejemplar de la Constitución sobre la cual se jura o se promete el cargo, por una que tenga, no sé si se ve el escudo. Este es el escudo oficial, difícilmente se va a ver, además no está en colorines ni nada por el estilo, pero da igual, doy la referencia y ya está. Lo que dice... Es que es un poco microscópica. Sí, no, microscópica no es, pero da igual. Según la ley, está en valdepeñasdigital.com en el artículo titulado Cagancho en Almagro, pero es la ley 33/1981 de 5 de octubre del escudo de España. Yo creo que a estas alturas seguir aceptando el cargo, jurando, me parece incorrecto, o prometiendo
sobre una constitución con el águila de San Juan, no por nada, no, yo no soy de los de es el aguilucho, es la gallina, es el pajarraco, el pollo. a mí, o el pollo, a mí eso me tiene sin cuidado, Menudo es el águila pollo de San sanguíneo. Juan, es un símbolo histórico en España, y En algunas catedrales está, en la fachada. muchas, en todas partes, vamos. Entonces, pues nada, que se sustituya sencillamente por el escudo oficial y legal que hay en España en la actualidad. Y pues voy a leer una cosa breve de Cicerón, ni más ni menos, Marco Tulio Cicerón, de esta selección de textos, Cómo gobernar un país, una guía antigua para políticos modernos. Hace algún tiempo ya leí un fragmento de aquí. Y es un fragmento que se titula, por parte del editor, dice, Epílogo ciceroniano, el Estado en ruina. Entonces empieza citando el propio Cicerón a Ennio, y dice, el Estado romano se asienta sobre sus costumbres inveteradas y sus varones. Tengo para mí que quien con tanta brevedad como verdad escribió este verso debió de oírselo pronunciar a algún oráculo, pues ni los hombres habrían podido instaurar o mantener durante tanto tiempo una república como la nuestra, cuyo poder se extiende de forma tan dilatada, sin la concurrencia de un Estado basado en semejantes costumbres, ni tampoco las tradiciones habrían bastado sin la presencia de estos varones. Desde tiempos inmemoriales, las costumbres de nuestros antepasados engendraron varones excepcionales que, a su vez, preservaron los modos antiguos y las instituciones de nuestros mayores. En cambio, se diría que nuestra época ha heredado una representación pictórica de la República hermosísima, aunque desgastada por el tiempo, y no contenta con dejar de restaurar los vivos colores que antaño poseía, ni siquiera se ha molestado en preservar sus formas o aún sus trazos más generales. Pues, ¿qué queda, en efecto, de las viejas usanzas sobre las que, según el poeta, descansaba la República Romana? Tan relegadas han quedado al olvido que ni las practicamos ni recordamos siquiera cuáles eran. ¿Y qué diré de los hombres? Pues que si faltan aquellas, ha sido por la falta de estos, y semejante desastre merece no ya que se nos llame a capítulo, sino que se sustancia contra nosotros un proceso de pena capital. No ha sido el destino, sino nuestra negligencia, lo que ha hecho que no hayamos sido capaces de conservar la República, sino de palabra, pues la realidad que con ella se designa, la perdimos hace tiempo. Marco Tulio Cicerón. Fragmentos que el profesor Rivas Lado extrae a priori de la temática que se va a tratar en esta tertulia cada semana. Yo de todas maneras les sigo emplazando o les sigo recomendando que entren en el artículo que hasta en 3 ocasiones hemos comentado a lo largo de esta hora de tertulia en valdepeñasdigital.com. Si no está todavía en portada cuando ustedes vean este programa, entren en la sección de opinión y no se pierdan el artículo Cagancho en Almagro, una expresión rijosa como pocas y que tenemos muy interiorizada los valdepeñeros y que sirve para ilustrar pues el contenido del pleno de investidura que vivimos en Valdepeñas el pasado sábado, día 17 de junio. Dentro de una semana ya sí que con toda seguridad sabremos qué es lo que han pactado, qué es lo que han negociado el Partido Socialista y Unidas por Valdepeñas, la coalición de Izquierda Unida y Podemos, y sabremos cuál va a ser el escenario político de los próximos 4 años y cómo se reorganiza la gestión de las principales áreas del Ayuntamiento de Valdepeñas. Les emplazamos a esa nueva cita de tertulia y hasta entonces pues un fortísimo abrazo.